Buenos días, profesora Marisol y compañeros de grado octavo. Hoy les vengo a presentar la anécdota hecha por Su Andrés Acosta Quintero, código 2741. ¿Qué es la anécdota? Una anécdota es la breve exposición de un incidente curioso, interesante o entretenido. Por lo general, humorísticas, las anécdotas no son chistes, pues su principal propósito tiene un trasfondo moralizante, lo que podría acercarla más a la parábola que a la fábula. Tampoco es una metáfora, ni tiene una moraleja. Generalmente la anécdota se encuentra basada en hechos reales que suceden en lugares reales y que implican a personas que existen realmente. Las anécdotas que cuenta mi tía de su juventud son realmente increíbles y sumamente divertidas. Una vuelta nos contó que hace varios años, cuando se casó una amiga y ella fue un testigo, tuvo que sostener al novio que se desmayó justo cuando estaba a punto de dar el sí quiero. Lo que trata de decir esto es que es como un breve texto a lo último, a los inicios a veces, que cuenta algo curioso, interesante o entretenido. Como decir este ejemplo que dice: las anécdotas que cuenta mi tía de su juventud son realmente increíbles y sumamente divertidas. La anécdota ahí sería realmente increíbles y sumamente divertidas, porque estaría ella, o sea, la nieta, por así decirlo, estaría informando que son muy divertidas y la entretienen. Características. La anécdota siempre cuenta sucesos que ostentan interés o llaman la atención por su singularidad, y casi siempre es el protagonista de ellos quien las narra luego de vivirlas. Si bien el humor es la estrella de las anécdotas, ya que por supuesto las graciosas son las que más se escuchan y gustan. También pueden abordar hechos trágicos o de terror. La primera característica dice que son de interés hacia la persona que lo va a escuchar, y que tiene que llamar su atención por un párrafo en específico. Como decir, a alguien le gusta una novela, ahí debe tener una novela, o a veces no, y pues se puede a veces también interesar. Y que también hay anécdotas de terror. La misión de una anécdota es la transmisión de un suceso que se vivió y es potestad de quien la narra saberle aportar una cuota especial de realidad y emoción para despertar en nosotros, en quienes la oyen, empatía. Quiere decir que se transmite como en lo anterior dije, que transmite algo de emoción y realidad, que debe gustarle a los que lo oyen, y si no les gusta pues debe al menos atraerlos. Estos son otras características que son la narrativa. Esto significa que debe relatarse o escribirse como si fuera un cuento breve. O sea que es como un texto narrativo, que debe ser un cuento breve y relatarse cortamente. Breve. Para que una anécdota logre captar la atención de la audiencia, debe ser una historia breve, pero a la vez entretenida e interesante. Como el ejemplo de la tía, que cuenta sobre su juventud, es casi lo mismo, pero debería ser un poco más cortica o más larga. Contaba con histrionismo. El histrionismo significa que debe tener algo con la persona que está escuchando se identifique, como decir que la haga pensar. Relatada en orden secuencial, esto quiere decir como la estructura que inicia con un inicio, un nudo y un desenlace. Esto es casi igual, pero con un orden no en especial, porque puede iniciar la anécdota al inicio contando lo interesante y al final contando el resto de la historia. La estructura. La estructura de la anécdota es similar a la de cualquier otro relato: introducción, nudo y desenlace. De todas maneras, es posible que
que surgió de hechos, personas y lugares reales con el paso del tiempo, y del boca a boca sufra algunas modificaciones que terminan por exagerar lo que ocurrió. Esto quiere decir que, como dije anteriormente, no solo se trata de introducción, nudo y desenlace, pero a veces sí. Esto también tiene que tener como hartas personas, pero también, así como tiene que llevar hartas personas o no, también tiene que llegar siempre lugares reales. Partes de una anécdota. El planteamiento, que es como la introducción o el inicio, es lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota. Como decir, se me cayó el helado y al final dice que ese helado terminó en comiéndolo un perro. Nudo, se cuenta lo que sucedió en orden cronológico. Esto quiere decir que es como una novela, que significa que va en un orden. Digamos, llegó al hospital y al final salió. No, salió del hospital y al final entró otra vez. Desenlace, se cuenta cómo acabó. Como acabo de decir, que se cuenta que salió del hospital. Las clases. Anécdota humorística. La anécdota humorística es aquella en la que se cuenta de forma sarcástica con el fin de generar alegría ante los espectadores. Este tipo de anécdota, igual que la persona, tiene a exagerarse. Esto es como los chistes, que son con el fin de alegrar, pero en forma sarcástica, y que tiendan a exagerarse. Como decir, ayer vi un avión que se estrelló, algo así. Anécdota filosófica. Ese tipo de anécdota hace pensar en profundidad acerca de un tema. Como expliqué anteriormente, que hace pensar en un tema, como decir qué es un trabalenguas o algo así. Anécdota inspiracional. Se trata de una anécdota que se cuenta para inspirar esperanza u otras emociones positivas. A menudo se tratan de no abandonar de alcanzar los sueños u objetivos y de hacer posible lo imposible. Esta es como frases inspiracionales que le da una persona a otra. Es como decir, tú vas a alcanzar muchos sueños en el futuro. Anécdota personal. La anécdota personal es la que ocurre a una persona y es el autor que la cuenta. Este tipo de anécdota, si se desea, se relata subjetivamente en tercera persona en tiempo y espacio, en el que ocurrieron los hechos, pero sin decir que el personaje principal es usted. Es como una historia de detectives. No tiene que decir su nombre, a veces tiene que esconder su nombre y contar el tiempo y espacio, como en las películas de detectives que los cuentan en blanco y negro, algo así. Anécdota cotidiana. Son aquellas que ocurren en el diario vivir. La misma puede ser por cualquiera de las personas que preside el hecho. También a quien se le cuenta puede contarla. Si así se decide, las vivencias acontecidas se puede decir de manera sarcástica o serena. Este es como el de humorística, pero sin dar humor. Se tiene que decir en forma sarcástica, y es como que uno le dice una anécdota y él puede decírsela a otra persona. Anécdota histórica. Este tipo de anécdotas son a las que han pasado de generación en generación. Las anécdotas históricas son las contadas, histéricas. Son las contadas por los padres o abuelos de hechos ocurridos en el pasado. Pueden ser a ellos mismos o familiares cercanos. Son como las historias que nos cuentan los abuelos del pasado, digamos, de cosas que pasaron hace años, como la muerte de Gaitán y eso. Anécdota verbal. Es aquella que se cuenta lo que un personaje destacado dijo. En esta se utilizan las frases previos o refranes. Con el fin de darle creatividad a los hechos narrados, la anécdota verbal se basa en lo hablado, aunque esta misma puede escribirse. Esta es de mucho, ¿cómo decirlo?
como mucho texto. Usa hartas frases y refranes, o sea, frases como motivacionales, y trata de darle creatividad como historias de fantasía. Anécdota mixta. Un personaje con la acción... la anécdota mixta es una combinación de la verbal y la humorística. Su fin es contar a una sola narración lo que dijo un personaje con la acción burlona y curiosa, en el que el relator juega con los hechos presentados siempre y cuando no modifique el relato con fantasías. En la anécdota mixta se puede cambiar el lenguaje utilizado, que va desde el coloquial, vulgar o campesino. Este permite dramatizar ambos contextos, la parte verbal y la humorística. Esto quiere decir que es la parte de la anécdota verbal y la parte de humorística, y que si van a utilizarla no pueden cambiar ningún hecho. Y que también eso es como fantasía, hablado anteriormente en lo verbal, y que puede a veces tener un lenguaje coloquial vulgar o campesino. Ejemplos. De pequeñas, con una amiga jugábamos a los espías. Vimos a un vagabundo en la calle y seguimos sus movimientos diarios durante todo el verano. Después de 2 meses, el texto sería todo lo que dice hasta después de 2 meses que ahí se queda cortado. Es como decir que, en lo último es como decir que se le acabaron las hojas o algo así. El problema no es perder peso, el problema es que lo pierdo y me sigue encontrando. El texto llega hasta lo pierdo y la anécdota y me sigue encontrando. Y la cibergrafía es esta. Muchas gracias.